vamos a pasar a explicar es el tema de los flags, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos en la primera parte? Vimos la arquitectura von Neumann. En esa arquitectura von Neumann nosotros dijimos que tenía tres partes fundamentales, que eran la CPU o el procesador, memoria principal y sistema de entrada-salida. Adentro de la CPU dijimos que tenía también tres cosas fundamentales, que eran la unidad aritmética lógica, la unidad de control, ¿sí? Y los registros, ¿sí? O esa memoria de rápido acceso, memoria interna del procesador de rápido acceso, que son los registros, ¿sí? La unidad aritmética lógica resuelve estas operaciones aritméticas, ¿sí? Que estamos viendo, y en particular guarda resultados de operaciones intermedias en su memoria. Dentro de esa memoria o registros que tiene están estos flags o banderas, ¿sí? Estos flags o banderas que lo que hacen es indicar, ¿sí? Indicar resultados o indicar cosas de las operaciones aritméticas que resuelven, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver, ¿sí? Cuatro fundamentales, vamos a ver cuatro que nos van a indicar, ¿sí? Cosas particulares que queremos ver, ¿sí? De las operaciones aritméticas que nosotros resolvemos, en este caso suma y resta. Los registros que vamos a ver, los flags que vamos a ver son, ¿sí? Signo, cero, carry y overflow. En realidad el flag o bandera es de un solo bit y va a indicar 0, 1, ¿sí? Una cosa u otra, ¿sí? En el caso del signo va a funcionar de la misma manera que funciona en todos los sistemas de representación negativo, de negativos y positivos que vimos, signo y magnitud, complemento 1, complemento 2 y triple E 754, ¿sí? En esos cuatro que vimos, sabemos que el signo cuando es 0, ¿sí? Es positivo, y el signo cuando es 1 es negativo. ¿Qué es lo que va a modificar este flag o esta bandera en particular? ¿Sí? El primer bit de la operación, ¿sí? Nosotros vamos a resolver una suma o una resta. El bit más significativo de la operación, ¿sí? Va a ser el que se va a guardar en este flag, ¿sí? Donde el 0 es negativo, el 0 es positivo y el 1 es negativo. Quiere decir que en el resultado de la operación aritmética, si nosotros en el bit más significativo tengo un 0, el signo va a ser de 0 y va a ser positivo. Si el más significativo es un 1, ¿sí? El signo va a ser un 1 y va a ser un número negativo, ¿sí? Súper sencillo. El flag de 0, ¿sí? Representa si el resultado de la operación me dio 0 o no. Esto puede llegar a ser útil cuando uno programa a bien a bajo nivel, como es con el assembler, ¿sí? Quiere saber si una variable es 0 o no, entonces mirando el flag, ¿sí? O el resultado de una operación es 0 o no, entonces mirando este flag en particular voy a saber si me dio 0 el resultado de la operación o no. O por ejemplo, quiero saber si estoy iterando y quiero saber si llegué, ¿sí? Llegué a 0 con un contador en particular, entonces con una asignación y después mirando este flag puedo saber qué sucedió con esa variable, ¿sí? O con el resultado de esta operación, de una operación aritmética en particular. Entonces con este flag me voy a dar cuenta si llegué a 0 o no, si el resultado de la operación es 0 o no. Por lo general es al revés de la lógica o de lo que uno tiende a pensar, a asociar. Bueno, si el resultado de la operación me dio 0, entonces el flag de 0 va a ser 0. No, es al revés de la lógica, ¿sí? Si el resultado de la operación me dio distinto de 0, el flag de 0 va a ser 0, ¿sí? Si el resultado de la operación me dio 0, el flag de 0 va a estar en 1, ¿sí? Por lo general uno tiende a pensarlo al revés. Bueno, no. Siempre va a ser al revés de como lo piensa. De vuelta, si el resultado es distinto de 0, el flag es 0. Si el resultado es 0, el flag va a estar en 1, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver es overflow y carry. Bueno, los otros dos flags que
signo y el 0 son el carry y el overflow. ¿Para qué me sirven el carry y el overflow en particular? ¿Sí? El carry y el overflow me van a indicar cosas diferentes. En el caso del carry, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando vimos la suma y la resta, ¿sí? O la suma me daba 1 más 1, ¿sí? O la suma yo hacía 1 más 1, ¿sí? Que me daba 0 y me terminaba llevando 1, ¿sí? O en la cuenta que yo hacía 0 menos 1, esto me daba, ¿sí? Le tenía que pedir a alguien acá al lado, ¿sí? Y hacía 2 menos 1 y me daba 1. Bueno, eso es el carry. ¿Qué me está indicando el carry? Si el resultado de la operación lo puedo representar en BSS, ¿sí? En binario, ¿sí? Signo. ¿Estamos? ¿Sí? Si el resultado de esa operación lo puedo representar o no en binario sin signo. ¿Qué quiere decir? Me indica si yo el resultado lo puedo representar con la cantidad de bits que tengo, ¿sí? Siempre trabajando en BSS. Dice, bueno, yo estoy trabajando con 8 bits, hago una suma o una resta de dos números en 8 bits, entonces me indica si el resultado lo puedo representar en binario sin signo. Si estoy trabajando con 8 bits y el resultado de una suma me da mayor a 255, voy a tener este carry en 1 porque voy a necesitar, ¿sí? Más de 8 bits para representar ese número, ¿sí? Y si hago una resta de un número, ¿sí? De un número menor con un número mayor, si hago 10 menos 20, ¿sí? Me va a dar un número negativo, entonces, ¿sí? Ese número no lo voy a poder representar, entonces voy a tener, ¿sí? ¿Sí? Yo resto 10, si hago 10 y 20, tengo dos números que son el 10 y el 20 y los resto, ¿sí? Hago 10 menos el 20, el 10 lo puedo representar, el 20 lo puedo representar, pero el resultado, que es menos 10, en binario sin signo no lo voy a poder representar. Por lo tanto, voy a tener un 1, ¿sí? Tanto en la suma o en la resta. ¿Por qué? Porque voy a necesitar, ¿sí? o un bit de más, o no puedo representar, ¿sí? Esa operación con binario sin signo. Y lo mismo sucede con el overflow, pero ¿se acuerdan que dijimos? La computadora que trabaja, vamos a trabajar con BSS, complemento 2 e IEEE 754. ¿Sí? Entonces, ¿de qué manera me indica si el resultado de la operación con signo, si yo estoy trabajando con números con signo, si el resultado de la operación lo puede representar o no? Me lo va a indicar con el overflow. ¿El overflow qué me va a indicar? Si el resultado de la operación lo puedo representar en complemento 2. ¿Qué pasa si yo tengo los dos números con los que voy a operar están en complemento 2 o los estoy trabajando en complemento 2, los estoy trabajando con signo? ¿Qué pasa con el resultado de esa operación? Me va a indicar si lo puedo representar, el overflow va a ser 0, ¿sí? Si no puede representar el resultado de la operación, el overflow va a ser 1. Imagínense que yo me voy afuera del rango. ¿Se acuerdan que trabajamos con 8 bits? En complemento a 2 voy del menos 128 al 127. Entonces, ¿qué pasa si me da menos 200? Voy a tener overflow. ¿Qué pasa si me da 200 positivo? Trabajando con 8 bits me voy a tener overflow. ¿Por qué? Porque me voy a estar yendo del rango de representación, ¿sí? Supónganse que hago 100 más 120 en complemento 2, ¿sí? Son dos números que puedo representar, el 100 y el 120, ¿sí? Los puedo representar, pero el resultado, ¿sí? Que es 220, no lo voy a poder representar como complemento 2, por lo tanto voy a tener overflow, ¿sí? Si yo resto menos 100 más menos 120, ¿sí? O le resto 120, voy a tener menos 220. En complemento 2 no lo voy a poder representar con 8 bits, por ende voy a tener, ¿sí? Voy a tener overflow en 1. ¿Sí? Otra de las cosas que tenemos que ver con respecto a los flags, ¿sí? Más específicamente en el overflow. Con respecto al overflow, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos cuatro flags diferentes? Signo 0, carry y overflow.
Dentro del overflow vamos a adentrarnos un poquito, ¿sí? ¿Cómo sé si el overflow es 1 o es 0? ¿Cómo sé si el número lo puedo representar o no lo puedo representar en complemento 2? Bueno, tengo una regla particular que es, ¿sí?, que si yo sumo, como vamos a trabajar en complemento 2, vamos a trabajar con números con signo. Entonces, si yo voy a sumar dos números positivos, es imposible que la suma de dos números positivos me dé un número negativo. Si yo cuando resuelvo la operación de suma de dos números positivos, el resultado me dio un número negativo, es decir, yo hice 1 más 1 y el resultado me dio 0, ¿sí? Yo acá tengo un positivo y el resultado, a vuelta. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a adentrar en el caso particular del overflow, donde ¿cómo vamos a saber si el overflow es 1 o no, o es 0? ¿Sí? Tenemos una especie de regla. Como nosotros vamos a trabajar con complemento 2, vamos a trabajar con números con signo. Entonces, si yo sumo un número positivo y un número negativo, y con un número positivo es imposible que me dé como resultado un número negativo. Si eso sucede, quiere decir que el overflow es 1. ¿Por qué? Porque sumé dos números positivos y me fui del rango que tenía para esa cantidad de bits en complemento 2. Entonces, como resultado me va a dar un número negativo. Si yo sumo dos números negativos y el resultado me da un número positivo, es imposible que yo sume dos números negativos, ¿sí? Menos más menos, ¿sí?, me va a dar siempre un número negativo, con lo cual nunca me puede dar un número positivo. Si eso sucede, quiere decir que el overflow es 1. ¿Por qué sucede esto? Es porque me fui afuera del rango que tenía para el complemento 2. Esto es, supónganse que tengo un número positivo 0, ¿sí?, más 0, que también sería, ¿sí?, 0,1 más 0,1, ¿sí? Este número es positivo y positivo, es el 1 y es el 1. Esto 1 más 1 me da 0, me llevo 1, fíjense que el resultado me dio negativo. Entonces, en este caso particular voy a tener otro, ¿sí? Lo mismo sucede si yo tuviera acá, ¿sí?, si tuviera acá, sumando, ¿sí?, este es un número negativo, este es un número negativo. Si yo sumo estos dos números negativos, 1 más 1 es 0, me llevo 1. 1 más 1, 0 más 1, yo, en el caso de los negativos, ¿sí?, si yo sumo 1, 1, 0, más 1, 0, ¿sí?, fíjense que yo acá tengo un número negativo, acá tengo un número negativo. Cuando sumo 0, 1 más 1, tengo 0. Esto me dio como resultado un número positivo, ¿sí? Con lo cual, fíjense que acá voy a tener, ¿sí?, voy a tener otro. ¿Por qué además se da esto? ¿Por qué además solamente se da esto? Porque la única manera que yo tengo de caerme fuera del rango, ¿sí?, de caerme fuera del rango, si, por ejemplo, si trabajáramos en complemento 2, ¿sí?, trabajáramos en complemento 2 con 8 bits, el rango sabemos que es de menos 128 a 127. Entonces, la única manera que yo me caiga fuera de este rango, fuera del 128, es que yo sume dos números negativos. Que sume dos números negativos que excedan el menos 128. O que sume dos números positivos, ¿sí? Al sumar dos positivos es la única manera que yo me caiga en el rango de los positivos. Fíjense que si yo tengo dos números, uno positivo y uno negativo, ¿sí?, al sumarlos en realidad se estarían anulando, porque el signo negativo estaría restando a este, entonces
no hay manera de que yo con dos números adentro del rango restados, ¿sí?, se me vaya fuera del rango. Entonces vamos a ver un ejemplo particular. Yo tengo, ¿sí?, puse dos ejemplos con el mismo número, uno sumando y el otro restando. Fíjense, si yo hago menos 100 más menos 80, tengo el menos 180. ¿Sí? El menos 180 para 8 bits me caía fuera del rango. En este caso tendría overflow igual a 1. Fíjense si hago lo mismo. ¿Se acuerdan que dijimos? Yo las cuentas las puedo reescribir. Ustedes saben que por propiedades matemáticas, si yo tengo cualquier número positivo, ¿sí?, positivo o negativo, le resto un número negativo, es lo mismo que tener, ¿sí?, ese mismo número positivo o negativo más, ¿sí?, menos por menos me da más un número positivo. ¿Y qué es lo que hice ahí? Reescribí la cuenta, ¿sí? Reescribí la cuenta para el caso, ¿sí?, para que me quede un número sumado a otro número. Fíjense que si yo hago menos 100 menos menos 80, esto se convierte en menos por menos, esto se va a convertir en más, ¿sí? Entonces menos 100 más 80 me da menos 20. En este caso el overflow es 0. Fíjense que en este caso, fíjense que si yo reescribo la cuenta, esto me queda menos 100 más, ¿sí?, más 80. ¿Sí? Y acá no se cumple la regla del overflow. ¿Por qué? Porque tengo un negativo más un positivo, ¿sí? Esto sí o sí el overflow va a ser igual a 0. Esta es la única manera que yo tengo de caerme afuera del rango, es sumando, ¿sí?, dos números del mismo signo. Si yo sumo dos números del mismo signo, puedo llegar a caerme. Si son de signos opuestos, no me voy a caer nunca fuera del rango. ¿Sí? Con respecto a la reescritura, ¿sí?, yo puedo tener un número, por propiedad de matemática, un número positivo o negativo, ¿sí?, restando un número negativo, ¿sí?, que es lo mismo que escribir ese mismo número positivo o negativo más un número positivo, ¿sí? Ahora, fíjense que yo puedo también reescribir, puedo reescribir la cuenta. Si yo tengo un número positivo o negativo menos un número positivo, es lo mismo que decir tener un número positivo o negativo sumando, ¿sí?, sumándole un número negativo. De esa manera que hice, reescribí las cuentas, ¿para qué? Para llevarlas a una cuenta de este estilo, ¿sí? Yo lo que quiero es llevar la cuenta a algo de este estilo. Entonces, para los diferentes casos particulares, fíjense, en este caso lo descarto y me voy a quedar con este, que es el que me interesa. Y lo mismo sucede acá, ¿sí? Yo reescribí eso para este caso particular. Fíjense que puede ser, como vimos en el ejemplo numérico, que yo tenga, ¿sí?, un positivo más un negativo, ¿sí?, o pueda tener, ¿sí?, un negativo más un positivo, y en ese caso siempre el overflow va a ser 0, ¿sí? Si yo tengo un positivo más un negativo, ¿sí?, o si tengo un negativo, vamos a escribirlo más acá. Si yo tengo un negativo más un positivo, en estos casos siempre el overflow va a ser igual a 0. ¿Por qué? Dijimos, yo tengo números de signos opuestos, y si tengo signos opuestos se anulan. Si el número ya está dentro del rango, ¿sí?, el número que me va a dar, el número anulado, o sea, restado, que me va a dar, va a caer siempre dentro del rango. Entonces el overflow va a ser igual a 0. ¿Sí?